Continuamos con Matutino TV. En mi comentario yo quiero referirme a un aspecto que trató Santiago al inicio del programa y que es parte esencial del mismo. Y es lo relacionado con la justicia en la República Dominicana. Las deficiencias del sistema judicial está ligado íntimamente con el ejercicio del poder político. Y yo voy a referirme a dos casos específicos. Hay un dominicano que se llama José Ignacio Marte Polanco, que tenía en su casa un radio aficionado en el año 1967 y que los servicios de inteligencia del país, el caliezaje político que existía, le hicieron un allanamiento y encontraron en su casa un equipo de radio aficionado. En ese entonces se iniciaba en el país el desarrollo de las telecomunicaciones y los dominicanos algunos tenían equipos de radioaficionados y también comenzaban a operar los equipos de radio, como le llamaban los radioaficionados. Y a Marte Polanco le encontraron ese equipo de radioaficionados y lo acusó el gobierno de Joaquín Balaguer de que Marte Polanco tenía ese radioaficionado en su casa y que lo usaba para comunicarse con Cuba y que daba informaciones de la República Dominicana al gobierno cubano, supuestamente para atentar contra la seguridad interior y exterior del Estado. Marte Polanco fue procesado en los tribunales de la República, específicamente en la tercera Cámara Penal del Distrito Nacional, y fue condenado a 30 años de trabajo público por el único hecho de tener en su casa un radioaficionado. Y Joaquín Balaguer se atrevió de manera pública a decir que Marte Polanco no saldría de la cárcel bajo ningún tecnicismo legal, dándole una orden implícita al sistema judicial dominicano para que condenaran a Marte Polanco. Hay sentencias de la tercera sala, la tercera Cámara Penal del distrito que condenó a Marte Polanco. En el recurso de apelación que se hizo, confirmaron la sentencia de Marte Polanco y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, donde finalmente casaron la sentencia, pero la casaron sobre la base de que la imposición de la pena que establecieron en la sentencia no se avenía con los términos de los artículos 76, 77 y 78 del Código Penal Dominicano, y establecía la Suprema que la sentencia que debieron darle a Marte Polanco era la pena de 3 a 10 años. Finalmente el caso se diluyó y Marte Polanco pudo salir en libertad cuando el gobierno del PRD, que llegó al poder en el año 1978, cubrió todo ese proceso con la ley de amnistía. Todavía se recuerda en los anales judiciales dominicanos la sentencia absurda, troglodita de la justicia dominicana a Marte Polanco. Pero además también el país recuerda cómo las cárceles dominicanas
específicamente la cárcel de La Victoria, se mantenía llena de presos políticos, que Joaquín Balaguer llegó a decir que no había presos políticos en el país, que aquí lo que había era políticos presos, porque el sistema judicial era la hechura del régimen. Anteriormente se habían dado casos también famosos, como fueron las condenas con un proceso de contumacia contra gente como Juancito Rodríguez, contra Juan Bosch, contra otros exiliados antitrujillistas, que le impusieron a todos condenas de 30 años de trabajo público. El profesor Juan Bosch, todavía la sentencia que lo condenó a 30 años de trabajo público no ha sido derogada en el país por ningún tribunal y se mantiene vigente, no obstante el tiempo que ha transcurrido, que incluso llegó a la República Dominicana, se fue a un proceso electoral y ganó la presidencia de la República y todavía la sentencia está vigente porque no hubo un proceso de constitución en prisión y de un recurso de objeción a la sentencia que lo condenó. Hubieron otros casos parecidos. Por ejemplo, voy a narrar un caso que también todavía no ha sido juzgado ni condenado, no obstante que han pasado muchos años. Había un joven dominicano, médico de profesión, que también tenía en su casa un radioaficionado. Se llamaba el doctor Ney Lasala Polanco. Ney Lasala tenía en su casa un radioaficionado con el cual escuchaba y se comunicaba con varios países extranjeros de radioaficionados que existían en otros países. Y resultó que Ney Lasala escuchó una conversación mediante la cual se estaba planificando una entrada a la República Dominicana de un alijo de drogas que venía desde Colombia. Y de manera casual, digo yo, pudo haber sido casual y pudo no ser casual. Ney Lasala recibió en su casa una visita de un alto oficial de nuestras Fuerzas Armadas que era supuestamente su amigo, y Ney Lasala le comunicó a ese oficial lo que había escuchado en el radioaficionado de un operativo de drogas que iba a llegar a la República Dominicana. Eso significó que Ney Lasala fuera asesinado en su casa, y cuando la familia, que tenían miembros de las Fuerzas Armadas y personas ligadas al gobierno de Balaguer, se hace una investigación, resultó que las personas involucradas, no solamente en el alijo de drogas, sino también en el asesinato de Ney Lasala, estaban vinculados incluso al embajador de Colombia en la República Dominicana en ese entonces, un señor llamado, apellido López Pastora. Y finalmente el doctor Balaguer le dijo a los familiares de Ney Lasala que no podía hacerse nada porque el embajador de Colombia en ese entonces en el país tenía una jurisdicción privilegiada y que había sido llamado por el gobierno de Colombia para que se presentara allá para poder hacerle un proceso supuestamente en Colombia que nunca se realizó y no hubieron consecuencias para ese caso. Posteriormente pasó otro caso escandaloso aquí en República Dominicana, que fue el asesinato del niño Yenas Aybar, donde los autores principales de ese crimen, que era el embajador de Argentina en el país
y su esposa, los Mesías Palma. No obstante que el proceso estaba adelantado y se sabían algunos detalles, sin embargo, a esa gente le permitieron salirse del país, irse hacia Argentina y finalmente fueron condenados unos jovencitos, uno primo hermano de la víctima y un amigo. Esa ha sido la historia del sistema judicial de la República Dominicana. Entonces, la justicia dominicana ha operado de manera independiente y ha tomado decisiones al margen de la norma penal del país. Necesariamente no. Ha sido la política la que ha hecho que la justicia dominicana sea un instrumento al servicio del poder y al servicio de las persecuciones de los enemigos de los regímenes que hemos tenido en el país. Por eso, esa sentencia que hablaba de la condena en contumacia de los dominicanos que estaban en el exterior, en esa sentencia también fue condenado a 30 años de prisión Juan Isidro Jiménez Grullón y otros más. Yo tengo los libros que recogen el proceso. Yo tengo el libro que se llama Dos procesos. Uno está el caso de la frustrada invasión de Cayo Confites y también el caso de la invasión de Constanza, Maimón y Estero Hondo, donde hubieron procesos en contumacia contra un grupo de dominicanos que se encontraban en el exterior. Si venimos al momento actual, de los procesos que debieron conocerse, de los actos de corrupción, de los agentes vinculados a casos como el de los aviones tucanos, la corrupción que hizo posible las aprobaciones de contratos de construcciones para Odebrecht, culminando con el caso cumbre de Odebrecht, que es Punta Catalina, que al día de hoy la justicia dominicana no tiene una auditoría contable donde se determine no solamente el fraude de la asignación de esas obras a Odebrecht, sino que no se tiene constancia desde el punto de vista contable de los montos de sobrevaluaciones de las obras y los montos que se destinaron al soborno de los diputados y los senadores que aprobaron esas barbaridades. Si usted sigue buscando y busca los casos, por ejemplo, de la Sunland y busca los casos de la aprobación de los contratos de Barrick-Gold, de un 97% para la empresa y un 3% para la República Dominicana, y sigue por ahí buscando el caso de los tucanos, por ejemplo, donde todavía están en los tribunales, pero solamente están como imputados el coronel Piccini y el ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, el señor Peña Antonio. Usted se va a dar cuenta que el problema no es el sistema judicial dominicano, sino que el problema fundamental de la República es el andamiaje político que se ha enseñoreado con el poder y que no permite bajo ninguna circunstancia que tengamos un sistema judicial independiente, diáfano, transparente y objetivo. Por eso nos encontramos en los problemas que nos encontramos hoy, con procesos judiciales que son unas pantomimas de ser un proceso judicial efectivo,
porque si usted ve los componentes de esos procesos, evidentemente que usted va a tener que determinar que independientemente de la responsabilidad de esas personas, no son los mayores responsables de esos hechos. Vistas las cosas así, entonces tendremos que concluir en el sentido de que el gran problema institucional de la República Dominicana está en los políticos y en el poder político mismo de los sectores que se han enseñoreado en este país y que han hecho y han deshecho, y nadie nunca los ha llamado para preguntarle que clarifiquen sus actuaciones. Vamos a seguir por este derrotero y vamos a seguir viendo, vamos a ser testigos de procesos maleados en el sistema judicial dominicano, y en algún momento quizás se le pueda indilgar al Ministerio Público su falta de acción para que se sancione a los corruptos, y se podrá indilgar a los jueces del país también falta de visión estratégica y objetividad y transparencia para juzgar los actos de corrupción. Pero en definitiva, el mal no está en el sistema judicial. El mal está en el sistema político dominicano, que está constituido por un grupo de tigres que se han enseñoreado con el poder y han hecho desde el poder lo que le ha dado la gana. Por eso vemos todas las personas vinculadas al gobierno, a los gobiernos de Danilo Medina, de Leonel Fernández, el grupo de familiares, de primos, de hermanos, de cuñados, de cuñadas, todos vinculados con actos de corrupción, y mientras más se habla de eso, todo aparenta que no habrá una persecución efectiva contra ese grupo de gente. Y si las hay, será necesariamente porque la voluntad política se impone para perseguir a unos y darle la impunidad a otros. Esa es mi verdad, esa es mi opinión en este matutino respecto a un asunto tan serio, tan grave y tan importante para que un país pueda tener un sistema judicial que debe ser la garantía, no solamente de las actuaciones del sistema como tal, sino una garantía de los ciudadanos. Dicen algunos doctrinarios del derecho que cuando la política entra a los tribunales, la justicia se tira por una ventana y se sale. Porque no pueden convivir dentro de un tribunal y dentro de un sistema judicial la política y la justicia. Se rechazan, son contradictorias, son enemigas. Mientras tanto, la política seguirá reinando en nuestros tribunales y la justicia hace rato que se fue de vacaciones. Continuamos con el matutino 3B.